Mi vida se partió en dos como un cristal que cae al suelo, ¿sabes? Hola, me llamo Elena, tengo 78 años, y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Una que guarda heridas que pensé que me romperían para siempre, que me definirían. Pero escucha, mi amor, porque te contaré cómo una abuela como yo encontró la fuerza para que esas cicatrices fueran su mayor victoria. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El olor a café recién hecho en la cocina. La luz suave colándose por la ventana. Parecía una mañana cualquiera, de esas que uno no espera que se conviertan en el inicio de un antes y un después. Pero las apariencias engañan, y vaya si engañaron. La vida a veces te golpea cuando menos lo esperas. Cuando estás más desprevenida, ¿verdad? Fue justo después de que Marcos, mi marido, dejara la taza vacía sobre la mesa de pino macizo, que habíamos comprado con tanto cariño. Se levantó, me miró, y esas palabras me helaron la sangre. Me voy, Elena. No puedo más. Hay otra persona. El eco de su voz aún resuena en mis oídos. Como un eco hueco en una cueva oscura. La luz de la mañana se volvió gris de repente, o al menos así la sentí yo. Mis manos, que un segundo antes sostenían el periódico, se quedaron inmóviles, como raíces secas. Recuerdo la miga de pan en el mantel de cuadros que mi madre me había bordado. Un detalle tan ínfimo y a la vez tan nítido en ese momento de caos. ¿Cómo podía ser? Después de 30 años juntos, de una vida entera construyendo un hogar, una familia. La silla chirrió al levantarse él, un sonido agudo que se clavó en mi pecho como una astilla. Me quedé allí, sentada, sintiendo el frío de la taza que Marcos había usado, como si su ausencia ya estuviera enfriando todo a mi alrededor. El aire se volvió denso, pesado, y cada respiración me costaba un mundo. Mis ojos se posaron en la foto de nuestra boda, que siempre estaba en la estantería de la cocina, junto a los botes de especias. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. ¿Era todo una mentira entonces? ¿Todos esos años, todas esas risas y lágrimas compartidas? No hubo gritos, no hubo reproches de mi parte, solo un silencio abrumador que lo dijo todo. Un silencio que pesaba más que 1000 palabras, ¿no crees? Mis recuerdos de niña, ay, qué tiempos aquellos, no teníamos mucho, ¿sabes? Pero lo teníamos todo. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la lluvia en el pueblo, y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Mi madre, siempre con las manos en la masa, horneando pan que perfumaba toda la casa, y mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada honesta, reparando cosas en el patio. Aprendí de ellos que el amor no se decía, se demostraba en cada gesto, en cada sacrificio silencioso. Era una vida sencilla, sí, pero llena de una calidez que ahora a veces siento que se me escapa entre los dedos, ¿entiendes? Como si aquel calor se hubiera disipado con el tiempo, dejando un frío que antes no conocía. En el pueblo, todos éramos una gran familia, las puertas de las casas siempre abiertas, el café listo para cualquier visita, las vecinas compartiendo penas y alegrías en el lavadero. Recuerdo las fiestas patronales, con la orquesta tocando en la plaza, y los farolillos de colores colgando de balcón a balcón. Nos vestíamos con nuestras mejores galas, y los jóvenes bailábamos hasta el amanecer, con esa inocencia que solo se tiene una vez en la vida. Había un sentido de pertenencia, de que no importara lo que pasara, siempre habría alguien ahí para ti. Una red invisible de apoyo que me hacía sentir segura, protegida. Y ahora siento que esa red se ha roto, que cada hilo se ha deshilachado, dejándome a la intemperie. Y fue en una de esas fiestas donde vi a Marcos por primera vez. Su sonrisa, tan abierta y contagiosa, y esos ojos, ¡ay, sus ojos! Me invitó a bailar un pasodoble y, desde ese momento, supe que mi vida no sería la misma. Él me trajo una flor silvestre, una margarita y me dijo, esta flor es para la flor más bonita del pueblo. Tonto, ¿verdad? Pero para mí, fue el gesto más puro. Nos prometimos un futuro, un hogar con un jardín, niños correteando. Hablábamos durante horas bajo la luna, tejiendo sueños con hilos de esperanza. Creíamos que nuestro amor era indestructible, que nada podría romper lo que habíamos construido con tanto mimo. Qué ingenuos éramos, ¿no crees? Cuando nacieron los niños, nuestra casa se llenó de un caos maravilloso. El olor a leche, los pañales que había que lavar a mano, las noches en vela meciéndolos. Me pasaba el día corriendo, entre la cocina, el huerto y cuidando de ellos. Pero cada risa, cada pequeño logro suyo, me llenaba el alma. Marcos trabajaba duro en el campo, y yo me encargaba de todo lo demás, con la ayuda de las vecinas, claro. Eran días agotadores, sí, pero también los más felices. Sentía que estábamos construyendo algo sólido, un legado. Mi mayor orgullo era verles crecer,
ver cómo se convertían en personitas con sus propios sueños, sus propias risas. Era una sinfonía de vida que ahora suena a silencio. Hubo momentos difíciles, claro que sí. La vida no es un camino de rosas, mi amor. Recuerdo cuando mi madre enfermó gravemente, y Marcos estuvo a mi lado, día y noche, apoyándome, llevándome el peso. O cuando la sequía amenazó con arruinar la cosecha y casi perdemos todo. Nos apretábamos el cinturón, sí, pero siempre juntos. Había una fuerza en nuestra unión, una certeza de que, pasara lo que pasara, lo superaríamos. Nos mirábamos a los ojos y sabíamos que contábamos el uno con el otro, para lo bueno y para lo malo. Esas pruebas nos hicieron más fuertes, pensé. Nos unieron más, forjaron un lazo inquebrantable. O eso creía yo, con toda la inocencia de mi corazón. Cada domingo, después de misa, teníamos nuestra propia tradición. Íbamos al parque con los niños, y Marcos me compraba un barquillo de chocolate, mi favorito. Nos sentábamos en el mismo banco, bajo el gran tilo, y veíamos a los niños jugar mientras compartíamos el silencio. Un silencio cómodo y lleno de amor. Era un ritual pequeño pero significaba el mundo. Era nuestro momento, un ancla en la semana, una promesa de que siempre estaríamos ahí. El tacto de su mano buscando la mía, el calor de su presencia. Ahora, ese banco está vacío. Ese barquillo, ¿quién me lo va a comprar ahora? Siento que cada una de esas promesas silenciosas se ha roto, dejando un vacío que me quema por dentro. Después de que Marcos se fuera, el silencio en la casa no era el de antes, ¿sabes? No era el silencio cómodo de las noches, sino uno frío, pesado, que se metía hasta los huesos. Las vecinas, esas que antes compartían el café y las penas, ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, que me hacía sentir aún más pequeña, más expuesta. Recuerdo la primera vez que lo vi en la plaza, de lejos, con ella. Llevaban de la mano a una niña pequeña, que no era nuestra, y él reía. Una risa que para mí era un puñal. El sol de la tarde le daba en la cara, y parecía tan feliz, como si la vida que habíamos compartido nunca hubiera existido. Mis piernas flaquearon, mi amor. Tuve que apoyarme en la pared de la panadería para no caer. El olor a pan recién hecho, que antes me consolaba, ahora me revolvía el estómago. Todo se sentía mal, descolocado. Y los niños, ¡ay, mis niños! Ellos también sufrieron, y ver su dolor era como una herida abierta en mi propio corazón. Al principio Marcos prometió que vendría a verlos cada fin de semana, que seguiría siendo su padre. Pero las promesas, mi amor, a veces son como el humo, se disipan en el aire. Las primeras semanas venía, sí, con esa culpa en los ojos que casi podía tocar. Pero luego, las visitas se hicieron más esporádicas, los domingos se convirtieron en un quizás la próxima semana. Recuerdo a mi hija pequeña, sentada en la ventana, mirando el camino, esperando un coche que nunca llegaba. Sus ojitos tristes, preguntando por su padre. ¿Qué le dices a un niño en esos momentos? ¿Cómo explicas un abandono, que ni tú misma entiendes? El sonido de su llanto quedaba grabado en el silencio de la casa, y yo me sentía impotente, rota por dentro. El pueblo que antes era mi refugio, se convirtió en una jaula de miradas y susurros. Las mujeres en la plaza, esas mismas que habían estado en mi boda y en los nacimientos de mis hijos, ahora bajaban la voz cuando yo pasaba. Sentía sus ojos en mi espalda, sus cuchicheos, como si fuera un bicho raro, una mancha. Pobre Elena, decían algunos, pero en sus voces se colaba un juicio que me quemaba. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasaba esto a mí? Las invitaciones a las meriendas se esfumaron. Las puertas que antes estaban abiertas ahora parecían cerrarse un poco más a mi paso. Me sentía expuesta, desnuda ante la opinión de todos, como si mi dolor fuera un espectáculo. El olor a leña quemada que antes me recordaba a hogar, ahora solo me traía el recuerdo de la soledad que se instalaba en cada rincón de mi vida. Y un día, lo más duro fue escuchar la verdad, o lo que él creía que era la verdad. Me lo encontré en el mercado, mientras compraba verduras. Él estaba con ella, riendo, y cuando me vio, su sonrisa se borró. Me acerqué, con la esperanza estúpida de que aún quedara algo de nosotros. Pero no. Me dijo, con una voz fría que no reconocía, que yo ya no era la mujer que él quería. Te has vuelto amargada, Elena, siempre quejándote. Necesito a alguien que me dé alegría. Las palabras me golpearon como piedras, una tras otra. ¿Amargada? Quejumbrosa. Yo, que había dedicado mi vida entera a él, a nuestra familia. Sentí como el mundo se me venía encima, el bullicio del mercado se convirtió en un eco lejano. Los colores vibrantes de las frutas se volvieron borrosos. ¿Era esa la imagen que él tenía de mí, después de tantos años?
Era como si nunca me hubiera conocido. El abandono no era solo emocional, ¿sabes? También era práctico, un peso que se me echaba encima día tras día. De repente, todas las reparaciones de la casa, el huerto que Marcos cuidaba con tanto esmero, las cuentas, todo recaía en mis hombros. Me levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, sintiendo el frío de la casa vacía. El silencio que no se llenaba con voces de niños ni con el sonido de su paso. Mis manos, que antes se dedicaban a amasar pan y cuidar de los míos, ahora estaban ásperas por el trabajo duro, por intentar mantener a flote lo poco que quedaba. Me sentía como una barca a la deriva en medio de una tormenta, sin brújula, sin ancla. ¿Cómo se sigue adelante cuando sientes que te han arrancado el timón y las velas? Era una lucha constante contra la corriente. Recuerdo una Navidad en particular. Antes la casa se llenaba de risas, del olor a pino y a dulces caseros. Marcos siempre se encargaba de traer el abeto más grande, y los niños lo decoraban con las bolitas de colores que guardábamos con tanto cariño. Ese año, la casa estaba en silencio. No hubo abeto. No hubo risas. Los niños, ya mayores, intentaron animarme, pero yo solo veía el espacio vacío a mi lado en la mesa. Las luces del pueblo brillaban fuera, pero a mí me parecían tan lejanas, tan ajenas a mi oscuridad. El sabor del turrón, que era mi favorito, se me hacía amargo, sin gusto. Me senté junto a la ventana, viendo la nieve caer, y sentí que estaba sola en el mundo, que nadie podía entender el frío que se me había metido en el alma. Ni siquiera mis propios hijos, por mucho que lo intentaran, podían llenar ese hueco. Hubo noches en las que me acostaba y deseaba no despertar. El peso de todo era insoportable. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, el pelo cano, una expresión de cansancio y tristeza que nunca pensé que sería la mía. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tenía todo esto? Me sentía como una planta a la que le han arrancado las raíces, marchitándome poco a poco, sin savia, sin vida. El corazón me dolía tanto que a veces pensaba que iba a explotar. Era un dolor físico, aquí, en el pecho, que no me dejaba respirar. Creía que me había roto por completo, que ya no había forma de pegar los pedazos. Era el fondo del pozo, mi amor, el lugar donde sientes que la luz nunca volverá a llegar, que estás condenada a la oscuridad para siempre, sin esperanza. Y fue justo en una de esas noches, cuando el silencio me ahogaba y las lágrimas ya no salían, que un recuerdo lejano, casi olvidado, asomó en mi mente. Era el olor a las tortas de anís que mi abuela preparaba para las fiestas del pueblo. Un aroma dulce, con un toque cítrico y ese puntito especiado que solo ella conseguía. La receta, mi amor, era un secreto de mujeres en nuestra familia, pasado de boca en boca, nunca escrito. Mi madre me la enseñó cuando era una niña, con la condición de no contársela a nadie fuera de casa. Era un tesoro, me decía, algo que nos conectaba con nuestras raíces, con la tierra, con la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Nunca lo tomé en serio para otra cosa que no fuera hacer feliz a la familia en ocasiones especiales. ¿Sabes? Era solo la receta de la abuela. Marcos, pobrecito, con toda su bondad y su visión de las cosas, él nunca entendió el valor real de esa receta. Para él, eran las tortitas de Elena, algo rico para el café, nada más. Cuando éramos jóvenes, una vez le sugerí que podríamos venderlas en el mercado, pero él se rió. ¿Para qué, Elena? Si ya tengo yo mi trabajo en el campo. Tú encárgate de la casa, que bastante tienes, Y yo, tonta de mí, le creí. Lo guardé en el rincón más íntimo de mi corazón, como un juego de niñas, un secreto compartido solo con mi madre y mi abuela. Era mi pequeño tesoro, mi refugio, algo que solo me pertenecía a mí, lejos de las preocupaciones del día a día, lejos de las miradas de los demás. Era mi forma de mantener una parte de mí que no era solo la mujer de, o sea, la madre de. Pero ahora, sentada en la oscuridad, con el estómago vacío y el alma encogida, ese recuerdo de las tortas de anís no era solo una nostalgia, era una chispa, una idea que empezaba a crecer en mi cabeza, como una pequeña planta en medio del desierto. ¿Y si esa receta, ese secreto de mujeres, fuera la llave? ¿Y si pudiera ser algo más que un simple postre? La gente del pueblo siempre las adoró, siempre me preguntaba cuándo volvería a hacerlas. Podría ser una forma de salir adelante, de no depender de nadie, no solo para mí, sino para mis hijos. Para demostrarles que su madre, aunque rota, aún tenía algo que ofrecer, algo que valía la pena. No era solo harina y azúcar, era dignidad, era independencia, era el legado de mi abuela latiendo en mis manos. Claro, nadie en el pueblo, ni siquiera Marcos, lo hubiera imaginado. Para ellos, yo era Elena, la esposa de Marcos, la que cuidaba la casa y el huerto, la que hacía la comida.
Una mujer sencilla sin grandes aspiraciones más allá de su familia. Cuando Marcos me dijo que era amargada y quejumbrosa, no solo me hirió, sino que demostró lo poco que realmente me conocía. Él nunca vio la chispa, la creatividad, la fuerza silenciosa que mi abuela me había enseñado. La gente se compadecía de, pobre Elena, pensando que estaba perdida sin su hombre, sin saber que dentro de mí, en el rincón más olvidado, guardaba un fuego, una pequeña llama que ahora, en la más profunda oscuridad, empezaba a querer arder con fuerza. Ese secreto, esa receta que había guardado con tanto celo, dejó de ser solo un recuerdo dulce para convertirse en un plan, en una promesa. Una promesa a mí misma de que no me rendiría, de que no dejaría que el abandono me definiera. Era mi herencia, mi escudo, la voz de mi abuela susurrándome al oído que las mujeres de nuestra estirpe siempre han sido fuertes, siempre han encontrado el camino. Significaría levantarme, no por Marcos, no por el qué dirán, sino por mí, por mis hijos, y por todas esas mujeres que me precedieron. Significaba convertir esa herida, ese vacío, en el inicio de algo nuevo, de algo propio. De mi propia victoria, mi amor. De mi propia luz. Y entonces, mi amor, llegó el día, ese día en el que decidí que no me escondería más. No lo planeé con rencor, no busqué venganza, solo una justicia silenciosa para mí misma. Recuerdo la mañana, el sol apenas asomaba y el aire estaba fresco, pero una calidez extraña me invadía. Amasé la masa con mis propias manos, sintiendo la harina entre mis dedos, el aroma del anís inundando la cocina, como un abrazo de mi abuela. Cada torta que horneaba era un pedazo de mi alma, un recordatorio de que yo era mucho más que la mujer abandonada. No era solo un postre, era mi voz, mi resistencia, mi forma de decir al mundo, y a mí misma, que seguía en pie. Esa fue mi decisión, mi pequeño acto de valentía. Esa mañana, con el cesto lleno de tortas calientes y envueltas en paños, caminé hacia el mercado. Mis piernas temblaban un poco, sí, pero mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía mucho. Monté mi pequeño puesto, justo al lado de la plaza, donde antes solíamos pasear Marcos y yo con los niños. El olor dulce y especiado de mis tortas empezó a extenderse, atrayendo las primeras miradas curiosas. Y entonces lo vi. Marcos, con ella, paseando, como un domingo cualquiera. Nuestros ojos se cruzaron. Su sonrisa se desdibujó, y en su mirada vi una mezcla de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. Yo solo le sostuve la mirada, con la barbilla en alto ofreciendo mis tortas a una vecina. No hubo palabras, no hubo gritos, solo mi presencia, mi trabajo, mi dignidad. La gente empezó a acercarse a probar, y las sonrisas y los elogios llenaron el aire. Vendí todas las tortas en un suspiro, mi amor. Y mientras recogía mi puesto, sentí una paz que creí perdida para siempre. No fue una venganza ruidosa, sino una victoria silenciosa, una afirmación de mi propio valor. Aprendí que las cicatrices no tienen por qué ser el final de la historia, sino el mapa hacia un nuevo comienzo, hacia una fuerza que no sabías que tenías. ¿No crees que a veces, la mayor justicia es simplemente levantarse y seguir adelante, demostrándonos a nosotros mismos de lo que somos capaces, sin necesidad de que el otro lo vea o lo entienda? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.